¿Cómo le va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos y hoy va a ser un programa especial, si se puede llamar de alguna manera. Lo vamos a centralizar en la palabra de la izquierda, que tuvo un protagonismo fundamental en este paro de las últimas horas y que realmente está marcando, como se dice, la cancha. Por eso, en la primera parte del programa vamos a hablar con el legislador porteño Alejandro Bodar, no solamente del tema del paro y de cómo ve la situación del país, sino que después vamos a estar hablando también con el diputado nacional del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola. Por ahí hoy, como lo vengo proponiendo hace varios programas, produzco la unidad de la izquierda. ¿Quién le puede decir eso? ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto recibirte como siempre. No, gracias por invitarme. No, por favor. Vamos al primer tema, que con todas las cosas que pasan en la Argentina es como que rápidamente nos olvidamos. Lo que pasó la semana pasada, ¿qué fue? ¿Un desalojo? ¿Fue un acto de violencia? ¿Fue algo compulsivo? ¿Qué fue? Fue algo triste, en primer lugar, porque... ¿Por represión? Sí, por la represión y también por el hecho que se dejó a más familias en situación de calle en una ciudad que tiene un problema de vivienda aguda. Hay 400.000 personas que viven en villas, en pensiones y en hoteles de mala muerte. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires, sí, sí. En esa situación, la verdad que cerca de 500 familias queden en la calle, para mí es triste. Allí el operativo de represión que se montó fue lamentable porque se hizo un cerco, se evitó que la prensa entrara y se apretó a las familias a tal punto que se sacó a las familias sin dejar que se lleven las pocas pertenencias que tenían, y hay gente que perdió lo poco que tenía, porque hay gente que realmente está en una situación desesperante. Se estigmatizó al barrio porque hubo una campaña de dejar zona liberada para que actuara una banda de delincuentes que tenía como víctima en primer lugar a la gente que estaba en ese asentamiento. Y bueno, se dejó incluso liberada a tal punto que falleció una piba, y bueno, y se aprovechó ese hecho para desalojar. Hoy en día la gente está en el bulevar, enfrente de donde era la toma, en una situación tremenda, porque con el frío y con todos los chicos, yo lo considero la verdad una situación que tiene que llamar a la sensibilidad. Creo que tenemos como argentinos que tener una política proactiva para los sectores de menos recursos. Esta gente de la toma es la gente que está en negro, no tiene un recibo de sueldo para ir a alquilar, muchas veces paga lo mismo que podemos pagar yo o vos por un departamento en el centro de la ciudad, por vivir en una situación tremenda, porque no tiene otra posibilidad. Y el gobierno de Macri, con la plata que tiene la ciudad, nunca ha tenido una política tendente a solucionar el déficit de vivienda. Al revés, manda a la gente a buscar un crédito al Banco Ciudad. ¿Quién puede acceder? Yo, que soy legislador, puedo acceder a ese crédito. Y hasta por ahí nomás. Y hasta por ahí nomás. Y ahora la gente que no tiene ni un recibo de sueldo, ¿qué hace? Se le propone en la calle. Ya había 15.000 personas en situación de calle antes de este desalojo. Con el desalojo ya son 17.000. Además, perdóname, con un agravante, ¿no? Lo que vos decís es totalmente cierto, pero muchas veces vos, a pesar de tener un recibo de sueldo, tampoco se te hace fácil alquilar, máxime hoy con la inflación que hay. Y muchas veces los propietarios, que en algunos casos hay que darle la razón para cubrirse, al que no tiene un recibo de sueldo o no tiene una garantía, le dicen, yo le alquilo, pero me tiene que pagar un año adelantado. Tampoco lo puede hacer. No, totalmente, porque acá no ha habido política de tener ni siquiera una garantía social para facilitar que la gente vaya. No hay una política tendiente a que la gente que tiene departamentos o casas los ponga en el mercado. Hay 360.000 departamentos o casas vacíos, mientras hay un déficit de 400.000 personas que no tienen un hogar constituido. O sea, realmente una contradicción tremenda por no haber política estatal. Ahora estamos peleando para que se vote una ley en la legislatura que mínimamente solucione este problema y urbanice el barrio. Allí se podrían hacer 3.500 viviendas en ese predio. Alcanzaría para solucionar el problema de toda la gente que estaba ocupando, pero además también sobre la Villa 20. Hay leyes de hace 9 años que no se cumplen. O sea, un gobierno que tiene una gran campaña de prensa, pero en lo que hace a la gestión concreta y sobre todo a los sectores humildes, cero, ¿no? Ahora, ¿cuál es la realidad? Porque nosotros en vivo el sábado a la mañana, valga la redundancia, en América, estábamos en contacto permanente con el cura que estaba en el barrio. La verdad que se lo notó
muy, pero muy afligido, muy preocupado. Pero tenés el celular prendido vos, sí. Apagámelo porque... No, a mí no me molesta, pero para que no salga al aire. Pero te preguntaba, la vicejefa de gobierno salió en una conferencia de prensa diciendo que estaban todos los equipos de gobierno de la ciudad en el lugar trabajando con la gente. Vos hablabas con el cura, te decía, acá no vino nadie. Hablabas con referentes de organizaciones sociales, decían, acá no hay nadie del gobierno de la ciudad. Por otro lado, hablabas con el cura y te decía, son 700 familias. Hablabas con una ONG, te decía, no, son 1000 familias. Hablaba con la la vicejefa de gobierno, te decía, son 800 familias. O sea, nadie sabe a ciencia cierta tampoco, ni el gobierno, que es el responsable directo de saber cuánta gente es realmente la que está ahí en esta situación. Bueno, se hizo un censo, y el censo dio que son 700 familias. Es un censo que estuvo el defensor del pueblo, estuvieron las organizaciones, los delegados, siguiéndolo, legisladores. Dio que eran 700 familias. Lo que pasa es que ha habido una campaña, para mí, del gobierno de la ciudad, donde lamentablemente el gobierno nacional jugó un rol y metió la cola con Bernie, ¿no es cierto?, para estigmatizar al barrio. Sí, porque Bernie después salió a echarle la culpa a la metropolitana, sí, como que después... Se le armó tanto lío al interior del Frente para la Victoria que después tuvo que salir, ¿no es cierto?, a hacerse el buenito cuando él fue parte de todo el operativo y parte de toda la campaña. Ahora, allí había 700 familias, se hicieron tomas por ahí del el barrio desocupado en horario laboral, es gente de trabajo, todos trabajan, lo que pasa es que trabajan en negro, ahora tienen que salir a trabajar en una situación tremenda porque los chicos van al colegio, son familias trabajadoras, ahora son el famoso universo de los trabajadores en negro, entonces tendría que decir Macri, que se postula como presidente, o el propio Bernie, ¿no es cierto?, que se hace el nacional y popular, ¿qué quieren hacer con este sector de la sociedad? Porque no han tenido una política para incorporarlo al mercado formal y encima se los condena a que prácticamente vivan en situación de calle. Yo creo que, bueno, ahí salta un poquito la contradicción de gobernantes que se preocupan más por los sectores empresarios. En la ciudad se preocupan por el negocio inmobiliario. Ahora, las tierras públicas, a pocas cuadras de allí, la legislatura está a punto de votar cederle tierras públicas al Golf Club, por ejemplo. O sea, para ahí hay tierra, pero no hay tierra para los sectores más humildes de la sociedad, que es gente que quiere pagar, por otro lado, porque tiene trabajo, pero quiere que se le dé la oportunidad de poder pagar un plan accesible, ¿no es cierto?, para mínimamente tener el derecho a la vivienda, que es un derecho elemental, así como salud, educación, pero en la ciudad de Buenos Aires, la más rica, todo lo que son derechos es lo que falta. Ahora, yo tengo una pregunta que se hace la gente común, y esto ha traído una discusión muy fuerte, máxime después de las declaraciones que hizo Bernie. Y en algunos casos, no en todos, yo tengo más o menos el mismo concepto, y nada que ver yo con la derecha, nada que ver. Pero te pregunto, yo lo que podía ver, cuando sacábamos a la gente al aire, que la gran mayoría de esa gente son hermanos nuestros latinoamericanos. Y entonces acá es donde empieza el problema, porque vos tenés, como bien decías, el tipo común, el laburante común argentino, que tampoco puede acceder a una vivienda digna con todas las problemáticas que bien vos describías recién. No tenés acceso al crédito, es imposible. Yo estaba escuchando estos días las discusiones con respecto al tema de los alquileres y las expensas, y la verdad que hay algunos economistas del Frente para la Victoria que yo los invitaría a recorrer conmigo, no la ciudad de Buenos Aires, el conurbano. Yo soy del conurbano y hay ciudades del conurbano donde los alquileres hoy son más caros que en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar de las expensas. Entonces, ese tipo común o esa clase media o esa clase laburante que tampoco tiene el acceso al crédito, lo primero que te dice, ¿cómo? Yo soy argentino y primero le van a dar una casa a esta gente. Te digo lo que piensa la gente común, y vos lo debés escuchar también eso. ¿Cómo compatibilizás? ¿Cómo solucionás? Yo creo que lamentablemente no se le da casa ni al argentino, ni al compañero, ni al trabajador que viene de otro país. O sea, acá tenemos un problema, no se le da a nadie. Porque las tierras son el gran negocio, así como en el campo es la soja, sí, ¿no es cierto?, y están provocando desastres,
o en las montañas y en la cordillera es la mega minería, en las ciudades es la tierra que se utiliza para hacer negocio inmobiliario y para especular, ¿no es cierto?, como reserva de valor. Tampoco es que se construye para que la gente viva. Entonces, han desplazado completamente a los sectores medios, a los trabajadores formales y a los trabajadores informales. Y acá no hay una distinción entre un hermano latinoamericano o un compatriota nuestro. O sea, yo creo que lo que hay que hacer, el gobierno trata de enfrentar un poquito pobre contra pobre. Yo creo que acá el problema no es extranjero versus nacional, sino es trabajadores y sectores populares frente a un gobierno que solo le interesa favorecer los negocios de los grandes grupos económicos. Entonces, creo que hay que encarar una política para solucionar el déficit habitacional e incluir a todos, porque, ojo, no nos olvidemos, primero, la Argentina es un país multicultural, porque precisamente se construyó a partir de distintas olas de inmigración. Yo soy Bodar, es un apellido francés, mi abuela es Tortorici, es un apellido italiano, o sea, somos todos inmigrantes y somos un país que es más lo que nos dejan los inmigrantes que lo que nosotros le damos a cambio. Son los que hacen los trabajos muchas veces muy ingratos, que reciben menor retribución. Fundamentalmente en el tema de la construcción. Sí, y también en el tema textil. Vos tenés los talleres clandestinos, o sea, son gente de trabajo que viene acá, ¿no es cierto? Y nosotros somos una gran patria grande, nosotros no podemos hacer ese tipo de distinciones, más porque aquel problema no es el inmigrante, nosotros tenemos los problemas que tenemos porque hay una clase dirigente, y cuando hablo de clase dirigente, hablo a los viejos partidos, los empresarios argentinos, los sectores sindicales que trabajan más para las patronales y el gobierno que para la gente, que son los que permanentemente diseñan políticas y planes económicos cada vez para menos, cada vez para satisfacer solamente las necesidades de los grandes grupos económicos y dejan afuera un sector de la sociedad. Cuando hablamos de inseguridad, por ejemplo, no podemos obviar que hay una política para dejar por fuera completamente del mercado un sector de la población. Hay 1,5 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Ahora, si encima no les damos vivienda, acceso a un trabajo digno, ni salud ni educación, después, o sea... Cuando empezamos a hablar de estos temas, no nos quejemos de la situación más global que eso produce. Pero yo creo que acá hay una Argentina que hay que cambiar. Por eso creo que ahora que hay un debate electoral, creo que estos temas tienen que estar en la agenda. Tenemos que discutir de estas cosas. ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país que pague deuda externa, que se dedique solo a discutir sobre los fondos buitres, o queremos un país que discuta la deuda interna que hay? Porque así como hablamos de este sector, podemos hablar de los jubilados que nunca llegan al 82%, de la inflación que se comen los salarios. O sea, creo que no es casual que haya un paro como el que se dio esta semana. O sea, tiene que ver con esta situación, con una situación que ya no se aguanta más. La última, Ale, tu evaluación, tu izquierda, ¿qué evaluación hace de este paro? Ahora le voy a preguntar lo mismo a Pitrole, voy a ver si logro hacer la unidad de la izquierda, que vengo proponiendo en este programa. De hecho, ayer estuvimos juntos protagonizando ¿no es cierto?, en una serie de acciones. Yo creo que el paro para mí fue exitoso, tuvo como actores a la izquierda jugando un rol muy importante, ya no es la primera vez, había sido actor importante en el paro anterior, creo que la izquierda llegó para quedarse al país, a ser actor del país, porque está creciendo a nivel sindical, estudiantil, barrial, políticamente, y bueno, y fue un actor. Creo que hicimos una serie de acciones que colaboraron con el éxito de la medida, tanto el miércoles como el jueves, porque hubo 2 jornadas, ¿no es cierto? Moyano y Barrio Nuevo querían circunscribirlo solamente el día jueves y en una especie de paro dominguero. Yo creo que la izquierda contribuyó a que fuera un paro activo, con movilización, que se pudiera expresar la bronca, ¿no es cierto? Y creo que ahora lo que está planteado es la continuidad, y ahí es donde un poco nosotros desde la izquierda tenemos que discutir cómo hacemos para presionar para que la continuidad sea un hecho, porque si nos sentamos a esperar que Moyano y Barrio Nuevo le den continuidad, podemos estar hasta las calendas griegas. Ya este paro, por ejemplo, surgió 4 meses después del anterior, cuando se había dicho que iba a tener continuidad. Yo creo que hay que seguir luchando hasta que los reclamos se escuchen, porque acá solo se escuchan los reclamos de los grandes empresarios, y a los trabajadores se los quiere condenar a la miseria. Bueno, la izquierda tiene que jugar un rol, y creo que lo viene jugando, para que de una vez por todas en este país se escuchen los reclamos de los de abajo. Ale, un gusto, como siempre. Que sigas bien. Igualmente, Daniel.